Y lo más probable es que si la Comisión Interamericana recomienda al Estado peruano decirle, haz un nuevo procedimiento para levantarle la inmunidad al presidente Castillo respetando los plazos que están en el reglamento, lo más probable es que el expresidente Castillo ya esté en prisión preventiva por los delitos de corrupción. Con lo cual, en libertad no va a salir. Es prácticamente imposible de que salga en libertad. Entonces aquí en estudios nosotros tenemos a Miguel Soria. Él es ex viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. ¿De dónde? Del Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque el encarcelado ahora, prisión preventiva, Pedro Castillo, sus abogados han interpuesto una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que lo repongan en el cargo. Dicen que el golpe que todos vimos no fue golpe y quieren que lo repongan en el cargo. Bienvenido, ex viceministro Soria, a Exitosa. Muchas gracias, Karina. Gusto verte. Muchas gracias. Bueno, dígame. Atento a tus preguntas. Muchas gracias. Dígame, ¿se puede? Es decir, uno puede ir y negar la realidad porque todos vimos que dio un golpe de Estado. Que le haya salido mal, ya esa es otra historia, pero dijo, vamos a, y creo que utilizó las mismas palabras de Alberto Fujimori, disolver, ¿no? Disolver temporalmente el Congreso de la República y después vamos a ir y vayan a intervenir el Ministerio Público y todas las entidades, ¿no? Mira, entiendo que se trata de una petición que se ha presentado ante la Comisión Interamericana, pero por los antecedentes... Comisión, no es corte, no, Comisión Interamericana. Sí. Todo trámite en el sistema interamericano siempre va a iniciar en la Comisión Interamericana. Solo algunos casos podrían llegar directamente a la Corte, pero igual, siempre requerirá que el caso esté previamente en la Comisión, ¿no? Ya el exministro Ayala, entiendo que es el abogado del presidente Castillo, ha presentado esta petición, pero por la forma en que la Comisión trabaja o trata ese tipo de casos, es imposible de que le concedan la razón. ¿Por qué? Solo hay dos antecedentes en la Comisión Interamericana en que han dado la razón a los peticionarios por razones de derechos políticos. Y me refiero al caso Castañeda-Gutmann, es un caso contra México, y el otro caso es también del sonado presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿No? En el caso de Gustavo Petro, la Comisión Interamericana fue mucho más allá y solicitó a la Corte Interamericana, primero a Colombia, a que repongan a Gustavo Petro en el cargo cuando él ejercía el cargo de alcalde de Bogotá. La Corte Interamericana, después que Colombia denegó ese pedido de la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana le señaló a la Comisión Interamericana, rechazó su solicitud de medidas provisionales indicando que eso no procedía. Finalmente, ya en un caso de fondo, la Corte Interamericana indicó que la forma en que Gustavo Petro fue destituido e inhabilitado para ejercer el cargo de alcalde en Bogotá era incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque una autoridad administrativa no puede disponer una inhabilitación o una destitución del cargo. La Convención Americana exige que sea un juez. En el caso de Pedro Castillo, técnicamente veo que sea imposible porque en la práctica la Comisión Interamericana no suele conceder medidas cautelares en favor de personas que reclaman derechos políticos. Empecemos por ahí. En el caso peruano, yo en mi experiencia he presentado 2 cautelares en favor de 2 partidos políticos, de un partido político y otro un ex candidato a magistrado del Tribunal Constitucional, y la Comisión lo único que responde en estos casos es su solicitud no cumple con las condiciones del artículo 25 del reglamento de la Comisión, así que no procede. No hay ninguna fundamentación. Pero conversando con otros amigos de la región pasa lo mismo. Cuando presentan medidas cautelares respecto de derechos políticos, la Comisión suele responder con esos fundamentos o argumentos, ¿no? Simplemente dice, no cumple con las condiciones, así que rechazamos la solicitud. ¿Y por qué ve endeble el caso de Pedro Castillo? ¿Por qué cree que esto no tiene fuerza como para que lo vean? En realidad no lo tiene por lo siguiente. No existe, viendo el caso objetivamente, que haya una violación a su debido proceso, ¿no? O sea, Pedro Castillo está siendo sometido a un proceso penal actualmente en la sede de la Corte Suprema, sometido a una prisión preventiva ordenada por un juez, denegado en segunda instancia, si mal no entiendo, respecto a su libertad. Sí, está ahora siendo sometido a una nueva investigación por delitos de corrupción
y lo más probable es que dicten otra prisión preventiva en ese caso. Entonces, que exista una violación al debido proceso en términos flagrantes no existe. Lo que ellos dicen es que la violación fue cuando se le vacó. Es decir, él da el golpe de Estado, se estaba tratando de fugar, ¿no? Lo detiene la Policía Nacional y el Congreso de la República apura el trámite. Y dice, si no recuerdo mal los números, que se necesitaban 104 votos y se alcanzaron 101 votos. Ese es su argumento de fondo. Tal vez la parte más fuerte que tenga el expresidente Castillo es el hecho, y esto no está normado, no está claro en la legislación interna de Perú, de haberlo destituido, de haber levantado la inmunidad en flagrancia. Pasa que el levantamiento de inmunidad de un presidente de la República, un expresidente de la República, supone plazos que están reglamentados o establecidos en el reglamento del Congreso de la República. Pero en el caso de Castillo, eso no se cumplió. Eso tal vez sea la fortaleza del expresidente Castillo, la única fortaleza. Pero estamos allí, en el meollo del asunto, en el punto donde está quebrando el orden constitucional. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El punto es que eso no está establecido en la ley. O sea, el debido proceso supone que en el contexto de un proceso de juicio político, proceso penal, sea cual sea, las reglas deben estar claramente establecidas y esas reglas son a las que tenemos que ajustarnos. Son las reglas del juego. Muy bien, pero la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿se habrá topado con un caso de estas características de un dictador que no le salen bien las cosas? No ha ocurrido. No ha ocurrido, pero, ¿cuál va a ser el resultado, Karina? Yo creo que ese es el punto flaco para el Estado y el punto fuerte para el expresidente Castillo. Sin embargo, acá hay un tema de tiempos. Ayer se presentó la petición ante la Comisión Interamericana. La regla general es que una petición que se presenta a la Comisión se transmite al Estado después de 4 años. O sea, esperemos aquí hasta el 2027. Esperemos allí. Sin embargo, el caso del presidente Castillo tiene una excepción por el cual la Comisión Interamericana puede darle un trámite excepcional. Rápido. En el sentido de que está privada de su libertad. En caso de personas privadas de libertad, la Comisión daba un trámite un poco más acelerado. Pero igual, una petición ante la Comisión Interamericana, por lo menos, si es que es muy rápido, demora 2 años. Y lo más probable es que si la Comisión Interamericana recomienda al Estado peruano decirle, haz un nuevo procedimiento para levantarle la inmunidad al presidente Castillo respetando los plazos que están en el reglamento, lo más probable es que el expresidente Castillo ya esté en prisión preventiva por los delitos de corrupción. Con lo cual, en libertad no va a salir. Es prácticamente imposible de que salga en libertad. Y si el Estado peruano no cumple con esas recomendaciones, lo más probable es que la Comisión Interamericana someta el caso ante la Corte Interamericana. Y ahí hablamos de 2 años en que la Corte va a resolver. Entonces es puro papeleo. Básicamente. Porque yo entrevisté hace unas semanas a Walter Ayala, a su abogado, y me dijo que en la práctica no se buscaba o él era consciente que no se le iba a reponer. Y yo le dije al aire, entonces ustedes están haciendo perder el tiempo al Estado. Tal vez es una falsa expectativa para el expresidente Castillo, pero en todo caso sí es importante que este tema se aclare en el sistema interamericano, ¿no? Además, la Comisión Interamericana, si es que le da un trámite más rápido a la petición en favor del expresidente Castillo, puede declararla hoy incluso inadmisible, porque no han terminado de agotar los recursos de jurisdicción interna. Lo que escuché al abogado Ayala es que ellos han presentado amparos, habeas corpus en Perú, que todavía no se han resuelto. Ellos dicen que hay un retardo injustificado, pero en realidad lo han presentado en febrero, el Poder Judicial está de vacaciones y normalmente estos casos toman también su tiempo. Así que retardo injustificado, si digamos en el ámbito del sistema interamericano se actuara un poco más rápido, esta petición tendría que ser declarada inadmisible. Porque para presentar una petición en el sistema interamericano, la primera regla es interponer y agotar los recursos de jurisdicción interna. Si no los han terminado de agotar, no hay posibilidad que este caso se conozca en el sistema interamericano. Entonces, es bien complicado, técnicamente hablando, desde el punto de vista jurídico y en la práctica, de que le concedan la razón. Pero en lo único que sí te digo que le pueden dar la razón es porque no se cumplieron los plazos de reglamento para inhabilitar, o destituir, o levantarle, la inmunidad.
siguiendo los procedimientos del Congreso. Tal vez eso sea el punto en donde él pueda ganar, pero como te digo, después de 4 o 5 años de procedimiento en el sistema interamericano, la medida de reparación que va a ordenar la Corte sería de que el Congreso haga un nuevo procedimiento de levantamiento de inmunidad. De ninguna manera restituir. No, eso sí es imposible. ¿Por qué? Porque ya en la práctica, con base en la teoría de los hechos cumplidos, Dina Boluarte ya es presidente de la República. Y de aquí en 4, 5, 6 años o 7 años que pueda durar el procedimiento del sistema interamericano, vamos a tener a otro presidente electo. Y además, el sistema interamericano se da cuenta, me imagino, en su valoración de que dio un golpe de Estado. Entonces, bueno, eso tiene que pesar. Y precisamente esa fue además la justificación por la cual el Congreso de la República lo vacó por permanente incapacidad moral. Incluso personas que forman parte de la bancada de izquierda, que formaron parte de algunos de ellos votaron en favor de la vacancia. Claramente, más allá de que si es que él logró consumar o no el delito de rebelión, eso es una discusión en el ámbito penal, claramente lo que él pretendía era realizar una rebelión, cambiar el orden normativo, ordenar la detención de la fiscal de la Nación, ordenar la detención de otros, digamos, el cierre del Tribunal Constitucional. Eso es claramente, por lo menos, un pretendido golpe de Estado. Y eso, bajo el ámbito constitucional, es una infracción a la Constitución evidente y además puede calificar, como así lo calificó el Congreso de la República, como una incapacidad moral permanente, con lo cual vacado está bien. Eso no encuentro ningún sustento jurídico para que en el sistema interamericano digan que eso, como dice su abogado Ayala, constituye una especie de golpe de Estado. El Perú ha seguido los cánones constitucionales para la vacancia. Eso es intocable. En lo único que te digo es probablemente en el caso de la flagrancia por el delito de rebelión y que el levantamiento de la inmunidad se haya hecho sin necesariamente contar con los plazos del Congreso. Ahí hay un vacío legal. Ahí sería interesante que los congresistas de la República echen mano, regulen esto, porque el caso del expresidente Castillo probablemente en el futuro no sea el único. Vivimos en ese tipo de situaciones políticas, ¿no? Así que probablemente ahí sería importante que regulen una situación de flagrancia como lo que ha ocurrido con el presidente Castillo, para evitar problemas en el futuro. Usted que es especialista en derechos humanos, quiero saber su mirada respecto a las lamentables muertes que han habido en esta gestión de Dina Boluarte. Se dice de parte de un gran sector de la población que han sido asesinatos selectivos, que se ha querido matar, que ha sido una política de Estado matar. ¿Estamos frente a eso? Yo creo que no. Sí es importante investigar las muertes, ¿no? De hecho, eso es un estándar internacional, es una obligación internacional del Estado en materia de derechos humanos que cuando un agente estatal, sea policía o militar, ejerza el uso de la fuerza, lo primero que tiene que haber es una investigación. Primero una institución, pero además en el Ministerio Público. Esto no puede quedar en la impunidad, tiene que haber una investigación. ¿Eso supondrá necesariamente que se encuentren a los responsables? No en todos los casos. En algunos casos sí, en otros casos no, pero se tiene que investigar. Ahora, ¿existe una política de Estado de ordenar matanzas? Yo creo que no. Es decir, tenemos que trasladarnos tal vez a otros lugares, ¿no? Como en Argentina, ¿no? Donde sí, en un determinado momento, una dictadura militar, habían órdenes directas, había un programa de cómo torturar, desaparecer personas, ejecutarlas extrajudicialmente, pero era una orden desde el gobierno y estaba plasmado incluso en documentos, ¿no? La Operación Cóndor, ¿no? que es una violación de derechos humanos transfronteriza también. Todo eso tiene un plan. Eso es diferente a lo que ocurre en el Perú. En el Perú seguro ha habido un uso excesivo de la fuerza, pero se tiene que investigar. Pero eso de ninguna manera puede, por lo menos ahora, considerarse como que existe un plan sistemático o un ataque generalizado contra la población civil para que, por ejemplo, bajo el derecho penal internacional, califique como un crimen de lesa humanidad, ¿no? Yo he escuchado que a la presidenta Boluarte le dicen genocida. Tampoco. El genocidio es un crimen internacional gravísimo, pero supone, por ejemplo, el matar a personas que integran un grupo nacional, étnico, racial o religioso, pero además con la plena conciencia de que esa actitud de matar o ese comportamiento de matar está dirigido a matar especialmente a esos grupos. O sea, no es simplemente el hecho de matar, sino es matarlos por tener determinada nacionalidad,
determinada raza, religión o pertenecer a un grupo étnico en específico. Entonces, genocidio estamos muy lejos, pero creo Lo que que sí objetivamente no estamos- existe un plan sistemático para atacar a la población y No matar. existe. ¿Puede llegar el homicidio calificado hasta la presidenta de la República? De acuerdo a lo que... Mira, habría que investigar, ¿no? Claro. O sea, si existe... Primero investigar. Claro, si existe, por ejemplo, un pronunciamiento o testigos que indica que la presidenta Boluarte le indicó al ministro del Interior y a los generales que están a cargo de los operativos. ¿Saben qué? Si tienen que matar, matan. Eso de alguna manera es una especie de apoyo o tolerancia, Una ¿no? orden. O una forma de instigación, ¿no? Eso sí podría ser sancionado penalmente y directamente a la presidenta, pero si es que eso no se demuestra en el caso concreto, es imposible, ¿no? O sea, aquí tenemos que tener en cuenta lo que ocurrió también con el expresidente Merino y los ministros que fueron también denunciados. No todo comportamiento que realiza la policía o integrantes de las Fuerzas Armadas necesariamente se tiene que atribuir a los altos funcionarios. Ellos están básicamente alejados del operativo, salvo que se demuestre, como los casos que he mencionado del operativo del Plan Cóndor, de lo que ocurrió en la dictadura militar en Argentina, o el caso de Pinochet, Claro. ¿no? Que hay una orden directa del gobierno para atacar a la población civil. Claro. Eso es diferente. No es el está momento que vivimos hoy en el Perú. Probado. Y hay que investigar para saber qué es lo que ha pasado. Esa es la clave. Ahora, esa es la clave. Muy bien, una última pregunta y en un minuto para cerrar. ¿Cómo va el tema de la elección del defensor del pueblo? Porque sé que es uno de los candidatos. Sí, bueno, gracias a algunos representantes del Congreso de la República, que es concretamente la bancada de Renovación Popular, tengo la oportunidad de competir con otros dos extraordinarios colegas. El procedimiento está en camino. Hay una orden de suspensión de un juez, del juez Paredes, del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, pero también está pendiente la decisión del Tribunal Constitucional en una contienda de competencia, ¿no? Para evitar que en el futuro el Poder Judicial se entrometa en ese tipo de competencias que le corresponden al Congreso de la República. Actualmente, de acuerdo con el cronograma, hay todavía unos 13 días por delante para que otras bancadas puedan proponer a otros candidatos. Y además, con el cronograma se tiene un procedimiento de denuncias. Todo lo que está haciendo la comisión está siendo realizado de forma transparente, con la mayor participación del público, de la ciudadanía. Así que, digamos, el trámite está allí, ¿no? Me parece que a fines de abril o mayo es donde se tendría que elegir a un defensor del pueblo. Ojalá que para ese momento ya el Tribunal Constitucional haya decidido sobre esta contienda de competencia. Creo que existen razones suficientes para indicar que el Poder Judicial está interfiriendo en las competencias del Congreso de la República, pero habrá que esperar ese momento, ¿no? Por lo pronto, esa es la situación, igual de incertidumbre, pero ojalá todo llegue a buen puerto, De Karina. incertidumbre, porque en realidad ya cuánto tiempo tenemos así sin defensor del pueblo y en un jaloneo entre el Congreso. Sí, y es lamentable porque un defensor interino nunca va a cumplir sus funciones a cabalidad, ¿no? Siempre va a tener pendiente de si está o no está en el cargo, ¿no? El interinato no le hace bien a la Defensoría del Pueblo como a ninguna otra institución del Perú. Muy bien. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Miguel Soria, ex viceministro de Justicia, específicamente en Derechos Humanos.